Hola, muy excelente día a todos nuestros radioescuchas. Hoy nos encontramos en una sesión más de crítica constructiva. El episodio de hoy es ¿construimos para habitar o para morar? La vivienda vista desde diferentes posturas filosóficas. Y por supuesto me acompañan ahora en este podcast mi compadre Jorge Esteban Salazar Mendoza, ¿Qué onda? mi padrino Kevin Armando Cuellar Rodríguez Hey, ¿cómo andamos? y yo su servidor Jonathan Arata Messi en Fuegos. Qué gusto tenerlos en presencia hoy. Claro, como siempre un gusto. Sí, claro, un día más abordando algo juntos, muchachos. Muy bien. Hoy quisiera que abordáramos un poco de la vivienda en general. Por lo que díganme ustedes, ¿cómo se sienten en sus casas? ¿Lo consideran un espacio agradable o solo como un espacio donde viven por vivir? Mi casa es muy cómoda. Tengo muy buenas áreas de luz y de viento. Puedo trabajar a gusto en las tardes. A veces puede sentirse como un espacio al que llego a dormir, pero generalmente me la paso bien. Yo vivo debajo de un puente. No, yo también me gusta mucho estar en mi casa. Podré salir a dar varias vueltas y así. Eh, eh, pero en sí, pues he observado que tengo muy buena iluminación en la mañana y siento que predominan buenos colores a cualquier hora del día. ¿Colores que se compenetren entre sí o cómo? Sí, sí, entre muros, mobiliario, incluso ya olores y sonidos me hacen sentir tranquilo, hambriado y consciente. eh, 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 es, es, me enfoca eso me hace enfocar. Qué bueno que mencionen justo eso de la conciencia, porque ya se ha comprobado que en un espacio como nuestro cuarto o área de trabajo de la casa, si se encuentra ordenado, nuestra mente podrá ordenar mejor los pensamientos. Fíjate que sí me gusta leer sobre eso, supongo que si nos estamos haciendo un gran favor. Dicen que así nacieron los mejores filósofos, Jonah. En su casa. No, o bueno, no me consta. Más bien me refiero a que hubo filósofos que cuando mucho cuidaban mucho su espacio o se enfocaban mucho en estudiarlo. Uno de ellos fue el filósofo alemán Martin Heidegger, que nació en 1889 y murió en 1976. Él tuvo su perspectiva propia del habitar. A ver, espérame. En español, padre. Más que nada, Heidegger estudió el tema de la vivienda. El habitar es el ser y el espacio vivido y simbólico. De hecho, lo abordamos a él y otros filósofos más en nuestra clase de taller de crítica arquitectónica de ciudad. ¿No recuerdan? Sí, por supuesto. Veíamos que eran tres: Heidegger, Bachelard y Sartre. Pero, bueno, la pregunta que nuestros radioescuchas estarán haciendo también es ¿quiénes fueron ellos en general? Bueno, Heidegger fue el filósofo alemán que escribió Ser y Tiempo, publicado en 1927, donde estudió el ser desde la existencia concreta del ser humano, al que llama Dasein, que vendría significando ser ahí. Habla del ser en el mundo, del tiempo, la angustia, la autenticidad y el ser para la muerte. De hecho, Heidegger fue uno de los precursores del existencialismo alemán. Como se nota en el núcleo de sus ideas y todo su trabajo, dio un gran impulso a la hermenéutica contemporánea. Es un tema muy profundo del que podríamos hablar por horas. Donde la hermenéutica tengo entendido que es el estudio filosófico de la interpretación, ¿no? Pues más que nada es comprender a un autor, lo que es su contexto histórico, cultural, dónde se desenvolvió, buscando un sentido con el lenguaje, pues, de símbolos que se presentan, ¿no? Reconociendo que toda comprensión es un acto de interpretación que revela siempre un sentido. Y luego, ¿por qué él criticó al urbanismo moderno? Pues criticó el urbanismo moderno y también a la técnica industrial, porque han hecho que el hombre deje de habitar poéticamente, viviendo de forma funcional y no existencial.
Ah, no, hombre, sí tiene mucho que ver con la pregunta que les hice al principio, de que si ustedes vivían en una casa con espacios agradables o solo era vivir por vivir. Pues sí, Heidegger decía que habitar no es simplemente vivir en una casa, sino la forma más profunda en que el ser humano existe en el mundo. Citándolo, habitar es la manera como los mortales son en la tierra. En español, es un modo de ser y no una acción. El ser humano habita como cuando mantiene una relación armoniosa con la tierra, el cielo, los dioses y los otros mortales, lo que él llama el cuádruple o Das Gebiet. De hecho, Heidegger influyó en las ideas de otros filósofos que anteriormente mencionamos, tanto Sartre como Bachelard, solo que este último un poquito menos. A ver, pero ya siguiendo con los demás filósofos y volteando a ver ahora a Bachelard, ¿quién fue él? Gastón Bachelard fue pues un, ¿cómo decirlo? Epistemólogo, algo así. Crítico literario y poeta francés, nacido más o menos en el 1884 y que murió en 1962, si no mal recuerdo. No conoció directamente a Heidegger, pero en cierto modo complementa lo que Heidegger no desarrolló, lo que es el interior, la casa, la imaginación cotidiana. Pues suena como alguien que leía muchas novelas. Pues, de hecho, veía la Rosa de Guadalupe. Era muy imaginativo, poética del espacio, que influyó en la arquitectura residencial y diseño interior, aunque nunca propuso pues un urbanismo como tal. Él era mucho de habitar e imaginar, siempre defendiendo el espacio íntimo. Ah, ya me acordé. Él publicó La poética del espacio poco después de la Segunda Guerra, ¿no? Donde hablaba de la casa como un espacio vívido, imaginado y soñado. Gracias a su trabajo, posteriormente se desarrolló y evolucionó el concepto de casa onírica. La casa onírica, tengo entendido que es una casa simbólica, imaginada o soñada, que representa la identidad profunda de alguien y su relación poética con el espacio. Vendría siendo el refugio de la memoria, el inconsciente y la imaginación. Incluso Bachelard analiza en su libro cómo los espacios domésticos, así como el ático, el sótano, el rincón, la ventana, cosas como un nido, un cajón o algún objeto decorativo como una estatua, entre otras cosas, como tal, no son simples lugares físicos, sino espacios psicológicos y poéticos. Ok, sí, pero también decía que la casa contiene nuestros recuerdos, deseos y sueños. El habitar es el habitar una casa es también habitar nuestros recuerdos y nuestra intimidad. Con frases como la casa nos permite soñar en paz y la otra es el rincón de nuestro mundo, es nuestro primer universo. Igual me parece una visión muy idealista. Estaría bueno hablar de lo que hubiera opinado Sartre con su filosofía tan contrastante. Sí, totalmente. Sartre y Bachelard tuvieron enfoques muy distintos. Bachelard buscaba la armonía interior, mientras que Sartre la tensión entre libertad y angustia. Ambos hablan del ser y de la subjetividad, pero Sartre es más trágico y Bachelard es más reconciliador. No, pues sí, muy contrastantes. Tuvo conflictos internos con Heidegger, de hecho, porque Sartre fue discípulo indirecto del mismo Heidegger, pero este rechazó su interpretación. Porque Heidegger consideró que Sartre malentendió su filosofía, que convirtió el ser en una cuestión de conciencia humana y libertad individual, mientras él buscaba algo más profundo, el sentido del ser en general. Heidegger llegó a decir que el existencialismo de Sartre era una versión humanista de su pensamiento que lo traicionaba. Ah, qué interesante. ¿Qué más me puedes decir de Sartre? Bueno, Sartre primero no hizo propuestas espaciales ni urbanas.
Su pensamiento influye más en teoría social y existencialismo urbano, donde filósofos como Lefebvre lo retoman para estudiar el derecho a la ciudad. A ver, pero para la gente que no está metida tanto en la filosofía, así filosofando, danos una pequeña biografía de él. Bueno, mira, Jean-Paul Sartre, su nombre completo, fue un filósofo francés, escritor existencialista y de novelas, que nació en 1905 y se murió en 1980. Fue el más joven de los tres, pero él fue más de ver al espacio como resultado de la acción humana. Publicó su libro de El ser y la nada en 1943 y otros textos más. En general, Sartre no desarrolla directamente una teoría del habitar, pero sí del estar en el mundo, que es del mismo rollo. Para él, el espacio no tiene sentido por sí mismo, sino que el sujeto lo crea al actuar libremente en él. Los objetos y los lugares son para sí, es decir, existen en función de la conciencia que los proyecta. Habitar un espacio, desde Sartre, sería entonces un acto de libertad y de apropiación, no una condición ontológica como con Heidegger, ni una experiencia poética como lo explicaba Bachelard. Pues como tal, Sartre rompe con la idea heideggeriana de que el habitar define al ser humano. Más bien, el ser humano da sentido al habitar, según sus decisiones y productos. No hay un modo auténtico de habitar, sino muchos modos según la libertad individual. Entonces, en resumen, Heidegger enfocó sus ideas a la ontología, Sartre llevó esas ideas hacia el existencialismo y Bachelard se enfocó en la fenomenología, en este caso del espacio, ¿no? Sí, en efecto. En efecto, los tres ayudaron con sus ideologías a formar nuestros conceptos de la arquitectura en la actualidad, como lo es el habitar un espacio, cómo concebirlo, cómo verlo, y sinceramente pienso que los tres están en lo correcto. Al final de cuentas, pues ni Heidegger, ni Bachelard y ni Sartre fueron arquitectos ni diseñaron pues espacios, pero sí estuvieron muy estrechamente relacionados a la profesión por sus ideales filosóficos, tanto que influyeron a la arquitectura fenomenológica, donde después arquitectos interpretaron el habitar como crear espacios con sentido existencial y conexión con el entorno hasta la actualidad. Y de hecho pudiéramos anexar a otros exponentes en la historia que también tuvieron su propia perspectiva, ¿no?, del habitar, como Norbert Scholz, Tim Ingold, Palasma, Sumter, Castells y Henry Lefebvre, como ya lo hemos mencionado por ahí, ¿no? Sí, ya con otros exponentes como Christian Norben Schulz, aparte de que fue incluido por Heidegger, o influido, mejor dicho. Para él, habitar significaba identificarse con un lugar y orientarse en él. Introduce el concepto de genius loci, que significa el espíritu del lugar en español. Un lugar habitable para él debe tener identidad, carácter y estructura, incluso porque es la conexión entre filosofía y arquitectura. Él vivió de 1926 al año 2000. Luego, Giovanni Palasma, para él, habitar es un acto sensorial, corporal y multisensorial. Critica la arquitectura visual moderna y defiende la arquitectura de la atmósfera, del tacto, del sonido. Para el habitar significa el cuerpo, los sonidos y lo que son las atmósferas. También Peter Sumter identificó que la arquitectura debe tocar al ser humano, recuperar la memoria, los materiales auténticos y el silencio sensorial. Para él, habitar es la atmósfera y la emoción con la presencia del material. En cuanto a Henry Lefebvre, él mencionó que habitar se da en la vida cotidiana, no en la vivienda. Introduce el derecho de la ciudad, del espacio socialmente producido y critica a la ciudad capitalista. Para él, habitar es una práctica social de apropiación del espacio.
Sí, y después Manuel Castells expuso el habitar desde la sociología urbana, que es un espacio como producto de relaciones sociales y económicas. La vivienda para él no es solo un refugio, sino una función social y colectiva. En sí, habitar es la estructura social y la interacción colectiva. Finalmente, Tim Ingold aterrizó al habitar como un modo de relacionarse con el entorno, pues natural, ¿no? La vida humana se teje con el paisaje, se vive en un mundo habitado, más que en un espacio construido. En habitar es coexistir con el bien. No sé. Pues sin duda son muchos puntos de vista y perspectivas, pero ahora la pregunta para nosotros es, ¿ustedes qué consideran que es el habitar? Porque para mí, habitar es sinónimo de pertenecer. Me gusta considerar la forma romántica de ver un espacio, pero apoyo más el punto de vista existencialista. Ciertamente creo que es uno el que le da significado al espacio, e incluso pudiera argumentar que este conjunto de hogares pueden generar un cambio radical en el urbanismo. Sí, de hecho, para mí habitar es apropiarse de un espacio con libertad, pues dándole sentido y convirtiéndolo en parte de la identidad de nosotros. El lugar donde nos sentimos capaces de liderar nuestros proyectos. Ajá. Y yo opino que habitar es vivir en el mundo cuidando, perteneciendo y relacionándonos de manera equilibrada con el exterior y la naturaleza. Pero, ¿ustedes consideran que actualmente existe una crisis en el habitar y en cómo diseñamos en arquitectura? Por supuesto, si de repente vemos cosas como que en Monterrey la traza urbana original es un plato roto que se fue formando en torno a la industria sin un plan urbano fijo. También en donde sí existe un plan de construcción de casas, sucede mucho que las casas se van haciendo una secuencia de forma funcional y sin tener en cuenta muchas otras cosas importantes, como lo que es el nivel de confort. También debido a que esas casas no tienen en cuenta la obstrucción del ruido auditivo, ni las sensaciones del tacto en los materiales, la generación de buenos olores y no se toma en cuenta el tener colores que se compenetren entre sí. Tal vez porque se le deja la creatividad de los dueños, pero sigue siendo todo un tema. Y ya hablando más de Monterrey, ¿ustedes qué problema identifican para habitar espacios arquitectónicos y urbanos en el área metropolitana? Pues en el contexto de Monterrey, pues suele pasar que no se respetan las viviendas en las colonias y hay vecinos que hacen mucho ruido a la madrugada, pistean hasta la tarde y me invitan. Pues pienso que es un problema, ¿va? Para evitar espacios porque pues generan incomodidad y envidia. Pienso que otro problema es cuando hay terrenos en desuso y en lugar de que alguien los compre y les den su mantenimiento correspondiente, se quedan abandonados, generando bastante ruido visual y bastantes malos olores, y hasta aumenta la sensación de inseguridad, cuando ya una colonia de por sí ya está abandonada desde antes, por lo que suena todo menos habitable. Pues incluso podríamos hablar de cómo la gentrificación y la especulación inmobiliaria afectan directamente a los regios. Si de por sí son un problema por sí solos, juntos los puedo catalogar como una de las causas principales de la crisis de la vivienda actual. Pues sí, pero ¿cómo se puede mejorar la perspectiva de diseñar espacios habitables ya desde un punto de vista más ejecutivo, técnico y hasta yendo al sitio de forma física? Pues yo creo que primero debemos entender realmente cómo vive la gente, ¿no? Muchas veces diseñamos desde el escritorio, pero cuando sales al sitio ves las dinámicas, necesidades y problemas que notan desde lejos. Pues sí, totalmente. Desde el urbanismo siempre se insiste en el análisis del contexto, lo que es la movilidad, el clima, la seguridad, la accesibilidad.
Para mí, mejorar la perspectiva implica pensar en el sistema completo, no solamente en el objeto arquitectónico, ¿no? Un espacio habitable debe integrarse en su entorno. A veces muchos sentimos que en la escuela o en la universidad nos enfocamos demasiado en la estética. ¿Cómo se puede desarrollar esa visión más humana y funcional en la habitabilidad? Pues ayuda mucho a observar, ir a plazas o parques, viviendas o centros comunitarios, mirar cómo interactúan las personas, qué funciona y qué no. Yo creo que la arquitectura se aprende mejor con los ojos en la calle que en Pinterest. Y no olvides la participación ciudadana. Los proyectos mejor diseñados son los que involucran a los usuarios desde un inicio. Lo que es escuchar la experiencia cambia por completo la manera en que ves la habitabilidad. Entonces, diseñar espacios habitables no es solo hacerlos bonitos, sino funcionales, seguros y conectados. Exacto. Belleza con propósito, lo dicen en mi rancho. Espacio- Espacios que respondan a la vida cotidiana, el clima, la cultura y la comunidad. Cuando entiendes eso, tu perspectiva de diseño mejora automáticamente. No, pues, clarísimo entonces. Se debe estudiar más al usuario, al entorno y pensar en la experiencia más que en la forma. Claro, la habitabilidad es la calidad de vida hecha espacio. Nuestra labor es asegurarnos de que ese espacio se siente humano, accesible y digno. Ese es el verdadero reto. Bueno, pues sí es verdad. Y lo que también es verdad es que esta sesión ya va a terminar. Fue un gran subtema el abordado. Pudimos analizar desde las propuestas de grandes filósofos que influyeron fuertemente en la arquitectura, sus visiones y puntos de vista de lo que significa la vivienda, hasta el cómo afectan ya factores externos a la habitabilidad en la actualidad. Pero, ¿con qué más conclusiones nos quedamos? Bueno, yo podría rescatar la visión de Heidegger al poner el enfoque en la calidad de habitar y no en la cantidad de moradas producto de una necesidad urgente. Recordemos que él vivió un evento muy devastador por allá de 1939, por lo cual este evento debió ser un gran cambio de paradigma para la forma de vivir de cualquier persona, sobre todo para los directamente afectados. Pero respondiendo a la pregunta con la que titulamos este episodio de crítica constructiva, podría argumentar que estos últimos años en Monterrey se construye más para morar que para habitar, pero creo firmemente que si desarrollamos más conceptos como la autoconstrucción guiada, habitar ya no sería un fin, sino una consecuencia. En cuanto a mi opinión, no cuenten con... No, pienso que más que nada todo reside en que hubo exponentes que hablaron de la habitabilidad como una conexión con la atmósfera, lo que es la propiciación del espacio, una interacción colectiva, cohesión con el ambiente, incluso con una práctica social, donde todos estos aspectos y factores unidos, más que entender a la habitabilidad como algo espiritual, también buscan que sean más óptimas las condiciones mínimas de seguridad, lo que es confort, salud y funcionabilidad para sus habitantes. No, sí. Sencillamente sí. Pues muy bien, Radio Escuchas. Esta fue la sesión de hoy. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Antes de irnos, ¿les gustaría compartir sus redes sociales? Síganme en Insta como @tames_jonathan_. A mí me pueden encontrar en Insta como @esteban_same. A mí me encuentran como @kvncuella. Pues muy bien. Sigan sintonizándonos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.